Políticamente correcto, siempre ha sido muy inteligente y presenta una versión que no genera polémica. Con los compas, Cuauhtémoc Blanco, Terrazas Villa, dice que el grupo está de pechito, aunque se arrepiente. Es show, mencionó. Desde tierra de campeones, literalmente. Rodolfo Landero se une con nosotros, hermano choricero. Primero, campeones de CONCACAF. Y segundo, cuéntamelo todo. ¿Cómo te va, papá? La mismísima Tierra Santa, hermano choricero, te mando un fuerte abrazo, un gusto estar de vuelta aquí en La Bombonera y confieso que no me había tocado verla remodelada, llevo ya casi 10 años fuera del país y no me había tocado, por cierto, todas las 30,000 localidades están vendidas y es que habrá un lleno para el México ante Serbia y pues midiendo un poco la temperatura, ¿no?, del Vasco, que cómo han cambiado los planes, ¿no?, porque antes del partido contra Australia tenía en la mente ante los serbios parar al que en su mente sería el cuadro titular que debutaría en la justa de verano el próximo 11 de junio ante Sudáfrica, pero en esta charla con el cuerpo técnico, igual y por los momentos de algunos jugadores, sobre todo físicamente, aunque el Vasco dice que física, atlética y mentalmente están en el mejor nivel, creo que se quieren esperar con algunos, ¿no? Me parece que César el Cachorro Montes puede ser uno de ellos, que envió minutos ante los Socceroos, pero de lo contrario, no sería uno de los jugadores que quieres arriesgar en un partido de preparación ante una selección ofensiva, valiente, aguerrida, como es la de Veliko Paunovic, ahora a cargo de la selección de Serbia. Es el último compromiso que tiene el tricolor previo a la justa veraniega y, según entendí del Vasco Aguirre, quizás no sea la misma alineación la que presente contra Sudáfrica. La pregunta es, correcto, con base en tu feeling, ¿cuántos titulares podemos ver este jueves desde La Bombonera? Yo calculo de 8 a 9. Yo calculo de 8 a 9. Yo creo que en la mente de Javier Aguirre ya debe de tener a todos, pero seguramente algunos que vienen regresando de cirugía. Mencionaba el tema de la elevación, ¿no? Porque aquí estamos casi a 9,000 pies sobre el nivel del mar. A muchos les ha costado, sobre todo, tardas entre 10, 14 días para estar completamente climatizado con la elevación de la Ciudad de México, qué decir aquí en Toluca de Lerdo, hermano. Entonces, evidentemente le va a pegar mucho a los serbios, pero también le va a pegar a algunos que vienen de fuera de territorio nacional, me refiero. Gatillere, ¿tú qué opinas que el Vasco Aguirre no haya repetido alineación en estos partidos de preparación de cara a la Copa veraniega? Bueno, yo creo que precisamente él respondió hace rato porque su cuerpo técnico lo trae cortito, como él bien lo dice. Hoy el cuerpo técnico de Javier Aguirre creo que son más que los jugadores y la plantilla, ¿no? Hay fisios que intervienen también en las decisiones, hay doctores que intervienen en las decisiones, el preparado físico que si viene bien o no viene bien, y luego viene lo técnico táctico, ¿no? Entonces hay demasiada gente que da su opinión de cuál jugador puede o no puede estar para jugar 90 minutos, ¿no? Entonces, a mí me parece que debería de haber ya estado una alineación un poco más definida, con esa envergadura definida de la que ya debería de estar. Me parece que ya contra Australia debería haber iniciado como lo que va a hacer ahora con Serbia, como dice Rodo. Un saludo, mi querido Galán de Galanes. Unos 7, 8 jugadores ya debería de haber empezado, ya debería de haber empezado, ¿no? Ahora darle el seguimiento contra Serbia para ya después el partido contra Sudáfrica, ¿no? Yo sí creo que debería de haber estado ya con una base interesante de jugadores. Digan lo que lo digan los fisios, los doctores, etcétera, ¿no? Y eso que estás comentando, Paco, te saludo, Lord, ídolo. Oye, Sexilio. A ver, decime una cosa, Paco, ¿y eso es bueno? Que los fisios, que la gente que trabaja fuera de cancha, ¿no?, opinen. ¿Es bueno eso? Pregunto, soy medio antiguo yo. Lo que pasa es que sí vienen muchos de fuera, ¿no? Y mucha gente creo que también debe de decirle, oye, es que yo creo que físicamente no está del todo bien para jugar los 90 minutos. Él ya lo acaba de responder. Yo en lo personal me la jugaría ya con un inicio y luego a lo mejor medio tiempo y para afuera, ¿no? O de alguna manera ya saber qué cuadro titular en un 80% vas a utilizar, porque luego de repente no juegan todos con los que tú tenías pensados contra Australia, no juegan todos los que tú tenías pensados, y luego el día de la inauguración sacas un 11 titular diferente. Híjole, yo ahí ya no sé. Mira, vamos a repasar. Una pregunta para Rodo.
Adelante, Juanjo, y ahorita repasamos una dinámica. Una pregunta cortita, perdón, Merca. Adelante, Roberto. Rodo, vos que estás cerca del plantel. Quiero medir un poco la temperatura de lo que vos viviste en las últimas horas, casi conviviendo con el plantel de México, Sí. porque a mí no dejaron de sorprenderme algunas declaraciones que te dieron a vos antes del partido contra Australia, algunos futbolistas ya en el campamento mexicano, diciendo podemos ser campeones del mundo. Algo que a mí me sorprendió porque obviamente que los jugadores tienen que aspirar a más, tienen que aspirar a ser el mejor mundial de la historia, pero de ahí a ser campeón del mundo o tenemos que ser campeones del mundo, creo que ni la selección de Francia daría una declaración de esa naturaleza y es la que la mayoría creemos que es el gran favorito. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Es una declaración impostada o realmente los jugadores creen que ellos pueden ser campeones del mundo? Se la creen. Se la creen, Juanjo querido. Te mando un fuerte abrazo. Acaba Abrazo de grande, finalizar, Rodo. por cierto, casi 2 horas el cierre de preparación. Primera vez que lo hacen a puerta cerrada, ahorita te respondo. Es la primera vez que lo hacen a puerta cerrada el día previo a un partido. Y me imagino que tiene que ver con lo técnico-táctico, ¿no? Claro. El cerrar balón parado, alineación. O sea, los movimientos que tendrá en mente Javier Aguirre, yo me imagino ante Serbia y seguramente a priori contra Sudáfrica. No me había tocado que fuera tan extensa la sesión de práctica el día previo. Eso por un lado. Ahorita los veremos salir aquí por el autobús oficial que está aquí en la Bombonera. Respondiendo a tu pregunta, sí me sorprendió porque no es muy común que te den una declaración así a nivel mundial, como bien dices. Ni Francia seguramente te da algo así. Acá lo que hay que rescatar es que es la mentalidad que está compartida entre varios jugadores. Yo recuerdo previo a Brasil 2014, cuando Miguel El Piojo Herrera toma esta selección mexicana, él sí hablaba de: para mí no quiero hablar de quinto partido porque es ponerte un techo. Yo vengo a competir y quiero ganarlo todo. Y algunos coincidían, algunos no. Principalmente los de años anteriores, de mayor experiencia, decían hay que poner los pies sobre la tierra. Aquí lo que llama es que es algo en conjunto, ¿no? Y si recuerdas, Brasil dirigida por Scolari tenían el famoso término de la familia Filipao, ¿no? Cómo se veía este grupo, cómo se comportaba, la química del vestidor. Hoy lo veo como la familia Aguirre, ¿no? Por lo que todos los jugadores te dicen, somos una familia, vamos para el mismo lado, vamos a ser un mundial histórico. Es el abuelito Javier Aguirre, así lo dicen los jugadores, no que yo se lo esté diciendo. Rafa Márquez es el papá y algunos están en esa calidad, los de mayor experiencia como Guillermo Ochoa, que tiene 5 Copas del Mundo en su haber, será la sexta, pero sí lo ven como una familia y esto sí me llama la atención y no quiero sonar a disco rayado porque igual y te lo dice 1, 2, 3, pero que todos los entrevistados te lo digan es porque lo compartes. Bueno, perfecto. Entonces volvemos después de la pausa para platicar más con Rodo Landeros y una dinámica de quién se va a llevar la carrera a la titularidad. Desde mi casa, su casa, la selección mexicana tuvo el entrenamiento previo a enfrentar a la selección de Serbia, el último compromiso de cara al inicio de la justa mundial que va a iniciar este 11 de junio entre el tricolor y Sudáfrica con un estadio azteca abarrotado. Básicamente 90 y tantas mil personas presentes. Y ahí están colocándose en el camión algunos de los jugadores como el Piojo Alvarado, quien amablemente se detiene a la foto, levanta el pulgar en señal de confianza y de que todo cool, todo bien, no habrá ningún problema. Pero tenemos que hablar también del asunto de la titularidad, que existen varias dudas en ciertos puntos de la alineación. Creo yo que arrancaremos después de ver algunos elementos del tricolor en la portería. Luis Romo, por cierto, se ve muy bien físicamente. Delgado a más no poder. Delgado. Es otro jugador. Ahora, hablaremos de esta dinámica. La carrera, Vero, la titularidad. Vamos al arco porque todo el mundo piensa que va a ser el tal Rangel. Incluso la propia selección presentó un video con una caricatura de la trayectoria del futbolista mexicano. Eso nos puede dar un poquito de idea de hacia dónde va, pero mira este gráfico. ¿Qué opinas? ¿Por cuál vas? ¿Quién crees que gana al final? Pues mira, por el tamaño, la corpulencia, siento que va a avanzar mucho más rápido el caballo de Tala Rangel. Está más choncho. Yo creo que Tala, a ver, esto es nada más, pues después de escuchar al Vasco con atención, siempre que sale a hablar sí, elogia a los dos, por supuesto, pero para mí el Tala venía siendo su titular. Incluso previo a la lesión de Malagón, era quien ya estaba tomando parte de ya ese cambio generacional en la portería y todo el 2026 vino siendo titular, excepto estos últimos, ya obviamente de cara al Mundial, pero yo creo que el Tala
es el preferido de Aguirre, yo creo. Pero yo he venido diciendo de hace rato que por muchas razones, experiencia, el sexto mundial, la despedida, hay que darle la confianza, está en Europa, va a ser Memo Ochoa. Juanjo, ¿coincides? No, para mí Memo Ochoa va a ser bueno, con lo último sí, que va a ser Memo Ochoa, no que lo merezca el tal Arrangel, porque el tal Arrangel cuando tajaba a todo el mundo lo llenaba de inseguridades, ¿no? Cada vez que le hacían un gol surgían los comentarios. De hecho, si hoy está el Memo Ochoa es porque el tal Arrangel cuando tuvo su cuarto de hora no dio la seguridad que tiene que dar un arquero. Lo primero que te tiene que dar un arquero es lo que da el Memo Ochoa, que este es el arquero de la selección de México. Me parece que ahora que llegó hasta esta instancia el Memo y atajó el último partido con Australia, para mí al menos en los amistosos será el Memo y si responde bien tiene posibilidades de ser titular. Caballo que arremete quiere ganar. Veremos entonces qué ocurre. Lateral derecha, Lord, porque obviamente aparece Israel Reyes, quien lo pueden colocar en diferentes posiciones, y Jorge Sánchez. ¿Quién acelera más de cara a la titularidad? Para Sudáfrica a mí me parece que Jorge Sánchez, sobre todo por cómo juega Sudáfrica, selección de bloque bajo, que busca el contragolpe, esos latigazos a ver si puede apelar a un mano a mano. A mí me parece que lo que te da en cuanto a profundidad, amplitud de la cancha, Jorge Sánchez y Gallardo van a ser los elegidos. Mi querido Baco, ¿coincides? Sí, yo también coincido con que Jorge, me parece que son dos partidos distintos. Cuando se va a enfrentar un equipo que tenga mucho más envergadura, mucho más potente, me parece que puede que juegue Israel de lateral. Pero cuando vas a ir por el partido, me parece que Jorge Sánchez es el adecuado para atacar. Entonces yo creo que para de Sudáfrica, que Sudáfrica no te va a venir a jugar al tú por tú, me parece que va a ser Jorge Sánchez. Ahora hablemos, Ceci, de Edson contra Lira. ¿Con cuál te quedas en esta carrera parejita? Lira. Yo lo tengo claro. Lira. Lira. ¿Por qué Lira? Porque Lira me parece a mí que es un tipo, yo le digo correcamino a los contenciones que no paran de correr todo el tiempo. Este muchacho no para de correr. No es solo eso. El tipo te saca la pelota limpia, el tipo te sabe meterse entre los centrales cuando hay que hacer una línea de 5. Cuando la pelota viene del costado, el tipo se sabe parar ahí en la altura del punto penal para despejar o para marcar. A mí me parece que esta carrera la gana Lira sin ningún problema. ¿Y la jerarquía y liderazgo no tienen un papel preponderante? Sí, en pero tipo Lira tiene jerarquía y liderazgo, era el capitán. No el mismo de Edson Álvarez, en selección mexicana. O sea, son dos jugadores muy completos. Pero hablando de Edson en selección, creo que lleva mano. Para mí no, para mí pierde demasiados balones. Pero hablaba de liderazgo. Todo lo que dice Cecilio, 100% lo apoyo en lo que dice. ¡Qué grande, Paco! Quiero ser conciliar. La próxima. Pero luego, pero después, Lira te pierde mucho menos pelotas peligrosas en tu cancha que Edson. Y eso, el Mundial pasado, porque Memo Ochoa atajó el penal, si no el primer partido estábamos fuera, con una pelota que perdió ahí saliendo, ¿no? Entonces, liderazgo me parece que te lo ganas en la cancha. Y liderazgo que tiene Lira, porque yo le veo liderazgo no es pelear con nadie. Le habla. Exactamente, ni no es empujar a nadie, ni tirar una patada. El liderazgo que tiene Lira dentro de la cancha es bien potente. Parece que no, pero es bien potente. Totalmente de acuerdo. Vamos al extremo izquierdo. Aquí mi corazón va a jugar, pero yo no voy a opinar para evitar que lleve mano. Yo diría que Alexis Vega se parece más a Lira que Lira a Alexis Vega en esta foto. Pero bueno, es Alexis Vega. Contra Julián Quiñones, pues Vero. No hay duda. Perdón, No, amigo. No, es que... No estoy enojada porque ganaste la Conca Champions Cup, no. Pero Quiñones tiene la delantera, la ventaja, la batuta, la tiene en este caso, por todo. Campeón de goleo, gran momento en su liga. Y creo que aparte de la velocidad, también el físico, todo ayuda en este caso para enfrentarse a un rival como Sudáfrica, por lo que seriamente creo que va a iniciar. Súmale a eso el tema de la falta de ritmo que tiene Alexis Vega. Que poco a poco lo ha recuperado. Estoy contigo. Estoy contigo. Nada que ver con Quiñones, que en este momento anda volando. Explota. Anda volando. Lord, ¿coincides con que nuestro Alexis Vega tendrá que ser el suplente de Quiñones? Pues se la va a poner dura. A ver, son dos tipos distintos, ¿no? Quizá Quiñones viene en un mejor momento, pero es una posición distinta en la que lo pueden habilitar. Habrá que ver. Acá tienes que tomar en cuenta también dónde va a jugar. Estoy hablando del partido contra Serbia.
O sea, es la casa donde más se siente cómodo Alexis Vega. Entonces, seguramente hoy difícil de saber ahorita. Justamente venía el Vasco Aguirre subiendo el autobús. Orbelín Pineda fue el que sonó el claxon del autobús. Pero ahorita difícilmente saber cómo fue que trabajaron a puerta cerrada. Pero lo que sí te voy a decir es que esa es una de las posiciones donde, dependiendo de lo que busques, seguramente va a ser el inicialista. No se la juega, no se la juega. Alexis o Julián. No se la juega, no se la Yo juega. creo ¿Quién que le va a gusta a ser usted, Alexis Landero? mañana. Lord, ¿Quién? bienvenido a tu Por casa, favor. papá. Bienvenido a tu casa. Disfruta la tierra de campeones. Pásala bien y estamos al pendiente de la transmisión, figura. Mira, me encantaría invitar al señor Buscalia. Espero que ahora que llegue aquí al hemisferio norte, lo tomemos en un tour aquí para Toluca del Lerdo. Lo voy a llevar a echarse unos choripanes suculentos. Les mando un abrazo. Muy bien, muy bien. Gran abrazo, Lord. Gracias Ídolo. a todos. Rodolfo Landeros Qué con la grande. cobertura impecable. Hay clubes que en verano simplemente fichan, descansan y esperan el siguiente torneo. Y hay clubes que en verano están resolviendo 10 crisis al mismo tiempo mientras la afición no ve nada porque todo pasa en oficinas, en negociaciones privadas, en conversaciones que nunca llegan a los medios. Chivas es el segundo tipo de club. Ahora mismo, mientras el primer equipo disfruta sus últimas horas de vacaciones, hay decisiones tomándose que van a definir qué tan competitivo es el Guadalajara en los próximos 12 meses. Fichajes que no llegaron, jugadores que podrían irse, negociaciones comerciales que determinan el presupuesto, instalaciones prestadas a otra selección, jóvenes que sueñan con debutar, veteranos que ven cómo la puerta se estrecha, todo al mismo tiempo. Quédate hasta el final porque vamos a desgranar cada uno de esos temas con la profundidad que merecen y al final vas a entender por qué este verano es uno de los más decisivos en la historia reciente del club. Empecemos desde la base, literalmente. Mientras el primer equipo descansa, el tapatío ya está en cancha, ya hay evaluaciones médicas, ya se está midiendo el estado físico de cada jugador, ya se está determinando quién llegó bien al receso y quién llegó mal. Pepe Meléndez ya tiene a su cuerpo técnico trabajando, ya está viendo quién está en condiciones de competir, ya está construyendo el plantel que va a representar al filial en el próximo torneo. Pero aquí está lo que la mayoría de la afición no ve. El tapatío en este momento no está preparándose solo para sí mismo, está preparando jugadores para Milito. Esto no es una suposición, es un patrón que se repite en todos los clubes grandes del mundo cuando el técnico del primer equipo arranca pretemporada con bajas importantes por compromisos internacionales. Milito va a necesitar cuerpos. Va a necesitar jugadores que conozcan su modelo, que entiendan su intensidad, que puedan entrenar al lado de los titulares sin perderse, y los va a buscar en el tapatío porque ahí están los que llevan meses trabajando ese sistema. Los nombres ya están identificados: Robinho Romero, Leonardo Jiménez, Jorge Guzmán, Diego Covarrubias, Raúl Martínez, Samir Inda, Hugo Mata, Diego Latorre. 8 canteranos que van a tener una oportunidad que muy pocos jóvenes reciben: entrenarse semanas enteras con el primer equipo de un club de Liga MX. Y aquí vale la pena detenerse un momento para entender qué significa eso realmente en el desarrollo de un futbolista joven. No es solo una foto con los titulares, no es solo un momento para el recuerdo, es una transferencia de conocimiento que no existe en ningún otro contexto. En el tapatío, por mejor que sea la metodología, el ritmo de entrenamiento tiene un techo, la intensidad de los duelos, la velocidad de las decisiones, la exigencia física de cada ejercicio, todo tiene un nivel. Cuando ese mismo joven entra a entrenar con Chicote Calderón, con Armando González, con Ángel Sepúlveda, ese techo desaparece. Aprende a procesar el balón más rápido porque no tiene otra opción. Aprende a anticipar movimientos porque si no lo hace le quitan el balón. Aprende qué significa realmente estar listo para Liga MX. 2 semanas de eso valen más que 6 meses en el filial. Y siempre hay uno que aprovecha esa ventana mejor que los demás. Siempre hay uno que Milito mira diferente después de esas semanas. Ese va a ser el nombre que nadie esperaba en el primer equipo de la apertura. Ahora, mientras esos 8 tienen la posibilidad de destacar en Verde Valle, hay otro grupo de jugadores rojiblanco que está compitiendo en este momento en otro escenario completamente diferente y que la mayoría de la afición ni siquiera está siguiendo. Chivas tiene representación simultánea en 2 selecciones juveniles nacionales y los jugadores involucrados no son extras. Son nombres que dentro de 2 o 3 años van a ser parte del debate del primer equipo. En la sub-20, Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Johan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos van a disputar la Revelations Cup 2026. Es una competencia de preparación, sí, pero es competencia internacional, es ritmo real, es presión real. Para un jugador de esa edad, cada partido ante una selección extranjera es una prueba que ningún entrenamiento interno puede replicar. En la sub-23, el panorama es todavía más complejo porque el objetivo es más grande.
Diego Ochoa, Francisco Méndez, Juan Pablo Uribe, Gael García y Diego Covarrubias están en preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se van a llevar a cabo en julio. Una competencia oficial con presión de resultados. Con representación nacional en juego, y aquí aparece el problema logístico real que Milito va a tener que absorber. Esos Juegos Centroamericanos coinciden exactamente con el inicio de la pretemporada de la apertura. Eso significa jugadores que llegan tarde a los primeros días de trabajo colectivo, jugadores que llegan con el cuerpo cargado de un torneo, jugadores que necesitan recuperación cuando el grupo ya lleva semanas de ritmo. Eso genera asimetrías en la preparación. Genera complicaciones de timing que el cuerpo técnico tiene que resolver sobre la marcha, pero eso es el costo de tener talento que las selecciones nacionales quieren. Y desde cualquier ángulo que se analice, ese es un costo que vale la pena pagar. Un club que no tiene jugadores en selecciones juveniles es un club que no está produciendo talento real. Chivas tiene 11 jugadores distribuidos en 2 categorías. Eso no es un problema. Eso es una señal de salud. Hablando de señales de salud, hay una historia que lleva años gestándose dentro del club y que ahora está a punto de tener su momento más grande. Raúl Rangel debutó en Primera División el 1 de octubre de 2023. Esa fecha es importante porque lo que sucedió entre ese día y hoy es uno de los ascensos más veloces que ha vivido la portería mexicana en años recientes. En menos de 3 años pasó de ser completamente desconocido para el gran público a ser el portero titular de la selección mexicana en un mundial que se juega en casa. La velocidad de ese crecimiento es difícil de dimensionar si no se pone en contexto. Pero lo que más dice de Rangel no es la velocidad del ascenso, es lo que pasó antes del ascenso. Años atrás, cuando todavía estaba en categorías inferiores de Chivas, cuando nadie fuera del club sabía su nombre, tuvo una conversación con Oswaldo Sánchez y Duilio Davino, 2 hombres que vivieron el fútbol mexicano desde adentro durante décadas. Alguien le preguntó quién creía que sería el portero titular de México en el Mundial 2026. Rangel pensó un momento y después dijo, yo. Hubo risas, hubo incredulidad. Sonaba a la arrogancia irreflexiva de alguien muy joven que no mide la distancia entre donde está y donde quiere llegar. Pero no era arrogancia, era claridad. Había una diferencia fundamental que los presentes no podían ver todavía. Rangel no dijo eso para impresionar a nadie. Lo dijo porque tenía una imagen en la cabeza tan nítida que para él simplemente era la respuesta correcta a la pregunta. Y después hizo algo que separa a los que solo hablan de los que construyen. Trabajó cada día como si esa imagen ya fuera real. Entrenaba en categorías inferiores, pero con una meta de primer equipo grabada en la cabeza. Cuando llegó su oportunidad en Primera División, no llegó sorprendido, llegó listo. Cuando la selección lo llamó, no llegó intimidado, llegó preparado. Ahora está ahí a días de pararse en el arco contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial. Y cuando le preguntan si ya siente asegurada la titularidad, todavía dice que no, que sigue trabajando para ganársela. En el momento más alto de su carrera hasta ahora, sigue con la misma mentalidad del chico que entrenaba en inferiores con una meta que todos consideraban imposible. Eso no es una frase bonita para la prensa. Eso es exactamente por qué llegó hasta ahí. Esa mentalidad de no darse por satisfecho, de no relajarse, cuando el momento es bueno, aparece también en Brian Gutiérrez, pero en un contexto completamente diferente. Gutiérrez llegó a Chivas en enero de 2026. 6 meses, media temporada. En ese tiempo se ganó un lugar en la selección mexicana, está convocado al Mundial, y los radares de clubes europeos ya están apuntando en su dirección. Ese tipo de ascenso en tan poco tiempo genera automáticamente una pregunta en el mercado. ¿Cuánto vale este jugador y cuándo se va? Es la lógica natural del fútbol moderno. Un joven con calidad, con proyección, con selección nacional es un activo que Europa quiere. Pero desde el entorno cercano de Gutiérrez llegó información muy concreta. No quiere irse. No es que no haya recibido señales de interés, no es que nadie lo esté mirando. Es que él, con toda la información sobre la mesa, tiene claro en su cabeza que quiere quedarse a ser campeón con el Guadalajara. Llegó con ese sueño específico, firmó pensando en eso. Y 6 meses después, con selección, con nombre en Europa, con todo lo que eso implica, sigue pensando lo mismo. Salvo que llegue una oferta de una magnitud tan extraordinaria que sea prácticamente irrechazable, Gutiérrez no está en los planes de salir. Eso merece un momento de reflexión porque no es normal. El fútbol mexicano ha visto durante años cómo los jugadores jóvenes con talento salen al primer destello de interés europeo, muchas veces antes de estar realmente listos, muchas veces a clubes que no les van a dar el protagonismo que necesitan para crecer. Gutiérrez está eligiendo quedarse no porque no tenga opciones, sino porque entiende que consolidarse, ganar, ser parte de algo importante tiene un valor que el dinero fácil no reemplaza. Es una madurez que no corresponde con su edad. Y es exactamente el tipo de jugador que construye identidad en un club.
El caso de Armando González tiene otra dimensión, pero apunta al mismo tipo de carácter. La hormiga lleva casi 2 años en Chivas, fue campeón de goleo de la Liga MX, juega en la selección. Ya no es una promesa, ya es una realidad probada en la máxima categoría del fútbol mexicano, y con eso encima ya rechazó una oferta millonaria. El CSKA Moscú puso sobre la mesa una propuesta que en términos numéricos era difícil de ignorar para cualquier futbolista mexicano. González la analizó con su padre y su representante y la rechazó, no por terquedad, por criterio. Su argumento fue concreto. La liga rusa está actualmente suspendida de competencias europeas. Eso significa que un jugador que va a Rusia está eligiendo salir del escaparate internacional en el momento más importante de su carrera. No vas a jugar Champions. No vas a medirte contra los mejores equipos del continente. No vas a que los grandes clubes te vean semana a semana en competencia de alto nivel. Vas a desaparecer del radar justamente cuando más visible deberías estar. González entendió eso con una claridad que muchos futbolistas más veteranos no tienen. Dijo que no a la fortuna y dijo que esperaría algo que realmente valiera la pena en su carrera. Ahora está abierto a ofertas después del Mundial, pero con condiciones no negociables, liga de élite, equipo importante, un paso que verdaderamente mueva la aguja en su desarrollo. Tiene contrato con Chivas hasta 2029, lo que significa que el club tiene toda la protección contractual para no verse forzado a vender. Si llega algo de Bayern, de Liverpool, de un club que juegue Champions regularmente, esa conversación va a suceder y probablemente va a tener final, pero si lo que llega es dinero sin nivel competitivo real, González ya demostró que sabe decir que no. Eso en el mercado del fútbol actual, donde los agentes muchas veces priorizan la comisión sobre el desarrollo del jugador, es más raro de lo que parece. Y esa posible salida de González abre una pregunta que Milito va a tener que responder antes del cierre del mercado. ¿Quién es el quinto atacante de la apertura? Con González el ataque tiene 4 nombres claros. Él mismo, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Sergio Aguayo. Si la hormiga se queda, no hay problema. Pero si sale, esa ecuación cambia completamente y Chivas necesita una respuesta que no está obvia en el plantel actual. Las opciones que existen dentro de casa no son despreciables. Leonardo Latorre es goleador de la Sub-21 y está en la lista de candidatos internos. Aguayo puede crecer en responsabilidad si tiene que hacerlo, pero la pregunta real es si Milito considera que eso es suficiente para competir por el título en el Apertura o si necesita ir al mercado a buscar algo más consolidado. Esa decisión probablemente no se va a tomar hasta ver qué pasa con González en el Mundial. Si juega mucho y su valor se dispara, Chivas probablemente lo deja ir por el precio correcto y usa ese dinero para reforzar. Si González tiene poco protagonismo en el torneo y su valor no sube, probablemente el club lo retiene y cierra el mercado con lo que tiene, lo que significa que el mercado de refuerzos de Chivas está parcialmente congelado, esperando resultados de un torneo que todavía no termina. Eso es una complejidad de planificación que pocos clubes mexicanos han tenido que manejar. Sobre Sergio Aguayo específicamente vale detenerse porque hay señales concretas de que Milito ya tomó una decisión sobre él, aunque esa decisión nunca se haya anunciado de forma oficial. Aguayo viene de las fuerzas básicas de Pachuca, llega a Chivas con experiencia en un club formador serio y en la liguilla del Clausura 2026 recibió algo que en el fútbol habla más que cualquier declaración pública: confianza en los momentos importantes. Cuando González fue convocado a la concentración de la selección durante la liguilla, Milito tuvo una decisión que tomar. Podría haber bajado a Aguayo al tapatío para tener el plantel más limpio posible. Eligió no hacerlo, lo mantuvo. Lo convocó a cada partido eliminatorio, le dio minutos. 3 decisiones consecutivas en el mismo sentido hacia el mismo jugador. Eso no es accidente, eso es un mensaje del técnico que dice que este chico está en los planes reales, no en los de papel. Aguayo está respondiendo de la forma correcta, trabajando sin ruido, dejando que las decisiones del cuerpo técnico hablen por él. Ahora viene uno de los temas que más frustración generó en la afición en las últimas semanas y que finalmente tiene una explicación clara, aunque no sea la que muchos querían escuchar. Durante semanas el nombre de Denzel García circuló como posible refuerzo. ¿Había necesidad real en la zona de contención? Fernando González tuvo problemas notorios en la salida controlada de balón durante la liguilla, lo que exponía una limitación táctica que Milito claramente necesitaba resolver. La afición quería un refuerzo ahí. García era el nombre que más sonaba. Y después, silencio. Especulaciones sobre si Castañeda había bloqueado la operación, sobre si era un tema de cupos, sobre si había algo más detrás. La realidad es más simple y más directa. Juárez pedía entre 8 y 10 millones de dólares por García. La directiva analizó esa cifra y decidió que no. No fue Castañeda el obstáculo. No fue ninguna negociación paralela que complicara el panorama. Fue una decisión financiera limpia. Ese precio no entra en la lógica del presupuesto actual. Chivas necesitaba reforzar la contención, sí, pero hay una diferencia entre necesitar algo y estar dispuesto a pagarlo a cualquier precio. La directiva trazó una línea y García estaba del otro lado de esa línea. La puerta está cerrada.
No hay revisión pendiente, no hay negociación en pausa, se acabó. Lo que queda ahora es la pregunta de cómo resuelve Milito esa zona del campo con lo que tiene, porque la necesidad no desapareció solo porque García no llegó. Castañeda puede ser parte de la solución. Algún jugador del propio plantel puede asumir más responsabilidad ahí. O puede llegar alguien que todavía no está en la conversación pública, pero el presupuesto para eso va a depender en gran medida de algo que está sucediendo en este momento en oficinas y salas de reuniones que la afición no ve: las negociaciones comerciales de Amaury Vergara. Hay 2 contratos que Vergara tiene como prioridad urgente en este momento y que van a determinar cuánto dinero real fluye hacia el área deportiva en la segunda mitad del año: Caliente y Mercado Pago. Ambos son patrocinadores principales del club, ambos tienen presencia en la camiseta, ambos representan ingresos significativos que impactan directamente la capacidad de gasto en el mercado de fichajes. Con Caliente, las probabilidades de renovación son altas. La relación entre la organización rojiblanca y la familia Hank tiene años de solidez. Los números han funcionado para ambas partes. Los intereses comerciales se alinean. No hay señales de que algo esté en riesgo ahí. Pero Mercado Pago es una historia diferente. La negociación está en stand-by y lo que está en debate no es solo si continúan como patrocinador, sino en qué condición continúan, porque hay una diferencia enorme entre aparecer en espacios de merchandising y aparecer directamente en la jersey como patrocinador principal. Ese segundo escenario cambia el valor del contrato, cambia la visibilidad que recibe la marca, cambia toda la relación comercial. Esa discusión todavía no tiene conclusión. El resultado de esas 2 negociaciones no es un tema de marketing, es un tema deportivo. Si Caliente sigue y Mercado Pago entra con estatus grande en la camiseta, hay dinero adicional disponible para el mercado. Si algo falla en cualquiera de las 2, el presupuesto se aprieta y las opciones de refuerzo se reducen drásticamente. Eso significa que Amaury Vergara en este momento no está tomando decisiones de negocios desconectadas del fútbol. Está tomando decisiones que van a definir qué puede hacer Milito en el mercado. El dinero que entra por patrocinios es el dinero que sale en fichajes. Siempre ha sido así en Chivas y en cualquier club que no tenga un dueño dispuesto a poner capital propio de forma ilimitada. Y mientras esas negociaciones avanzan, hay un problema logístico que nadie esperaba y que complica todavía más el inicio de la pretemporada. Verde Valle está siendo prestada a la delegación de Corea del Sur. Durante junio, como parte de los preparativos mundialistas, Chivas tiene que entrenar en otro lado, probablemente Isla Navidad u otra instalación alternativa. El primer equipo reporta el 15 de junio para estudios físicos y médicos, y después de eso comienza a trabajar fuera de su casa. Esto puede sonar como un detalle menor, pero en preparación de élite, los detalles menores se acumulan. La familiaridad con las instalaciones importa. La rutina de los espacios importa, saber dónde está cada cosa, cómo está la cancha, cómo responde el piso. Son variables que influyen en la calidad del trabajo diario. Cuando entrenas en un lugar desconocido, hay una capa de adaptación que consume energía que debería estar yendo al trabajo técnico y táctico. Súmale a eso los jugadores que llegan tarde por compromisos con selecciones juveniles, los que regresan del Mundial con el cuerpo cargado, y el técnico que necesita construir cohesión grupal con la mitad del plantel ausente. Es el caos ordenado de un verano mundialista. Todos los clubes con jugadores internacionales lo viven, pero hay clubes que lo gestionan mejor que otros, y eso muchas veces depende de la claridad que tiene el cuerpo técnico sobre sus prioridades desde el primer día. Hay un caso que en medio de todo este movimiento merece un análisis separado porque habla de algo que el fútbol hace con frecuencia y que raramente se discute con honestidad. Vladimir Moragrega reportó pretemporada, pero lo hizo con el Tapatío. Tiene 27 años. Llegó al Guadalajara desde el Atlante. Fue campeón de goleo del filial con 16 goles en 25 partidos. Una cifra que en cualquier contexto habla de un delantero que sabe lo que hace dentro del área. Y aún así, la primera decisión del cuerpo técnico al inicio de los trabajos fue que Moragrega sigue en el filial, sin convocatoria al primer equipo, sin oportunidad de mostrarse en pretemporada, sin la ventana que muchos otros tuvieron en situaciones similares. A los 27 años esa decisión tiene un peso específico que a los 21 no tendría. Por su edad no puede ser tratado como canterano en desarrollo que tiene tiempo. Está en la franja donde o consolidas o la trayectoria empieza a ir en otra dirección. Milito tiene sus razones, tiene sus prioridades, tiene una visión del equipo que claramente no incluye a Moragrega en el primer plano por ahora, pero 16 goles en 25 partidos es un argumento que merece respuesta, y la respuesta que recibió fue silencio. Y mientras ese silencio se procesa en Verde Valle, hay una batalla más grande que Chivas está peleando en el plano institucional y que va a tener consecuencias de largo plazo para la autonomía del club. Javier Tebas, desde la Liga, volvió a presionar con la idea de implementar en México un modelo centralizado de negociación de derechos televisivos.
La lógica es conocida. Todos los equipos negocian juntos, la liga vende los derechos en bloque, el dinero se distribuye con criterios que favorecen a los equipos más chicos y equilibran la competencia. Es el modelo que funciona en la Premier League, en la Liga, en la Bundesliga. En Europa ese sistema generó un crecimiento exponencial del valor de los derechos en las últimas 2 décadas. El problema es que México no es Europa y Chivas no es el Manchester City ni el Real Madrid. Dentro de ese sistema, Chivas es el club con mayor base de aficionados en el país. Tiene una marca que históricamente vale más que la de cualquier otro equipo mexicano en términos de alcance comercial. Y esa marca la construyó en gran medida fuera del modelo centralizado. Chivas se separó de la dependencia histórica de Televisa. Creó Chivas TV, que en su momento fue un experimento que no terminó como se esperaba, pero que abrió el camino para algo más importante, la independencia. Hoy Chivas tiene acuerdo con Prime Video. Tiene control sobre cómo se distribuye su contenido. Tiene autonomía para negociar sus derechos desde una posición que ningún modelo centralizado le daría. Si la Liga MX adopta el modelo que Tebas propone, Chivas pierde dinero. No es una opinión, es matemática. Un club que en modelo individual puede negociar 100, recibe en modelo centralizado lo que le toca según la fórmula de distribución, que siempre está diseñada para nivelar diferencias. América tiene el mismo incentivo para resistir porque tiene sus propias relaciones especiales con Televisa. Y cuando los 2 clubes más grandes del país dicen que no, la Liga MX no tiene músculo para imponerlo. Puede proponer, puede presionar, puede traer a Tebas a dar conferencias, pero sin Chivas y sin América, ese modelo no existe en México. El debate seguirá vivo porque la lógica financiera del modelo centralizado es real para los equipos medianos y chicos, pero la implementación sigue siendo lejana y probablemente seguirá siendo lejana mientras esos 2 clubes mantengan su postura. Todo lo que vimos hoy forma un cuadro que es más complejo de lo que aparece en la superficie. Chivas está entrando al segundo semestre del año con una cantera activa y talentosa, con jugadores en selecciones nacionales, con 2 figuras que tienen la mentalidad correcta para construir algo grande, con negociaciones comerciales que van a definir el presupuesto real disponible, con un técnico que tiene criterios claros, aunque no siempre coincidan con las expectativas de la afición, con instalaciones prestadas a otra selección, con un refuerzo que no llegó, con una posible salida grande que congela parte de la planificación y con una batalla institucional sobre el modelo de derechos que va a seguir dando de qué hablar. Hay clubes que en este escenario se paralizan porque hay demasiadas variables y hay clubes que en este escenario se organizan, priorizan y salen más fuertes del caos. El historial reciente de Chivas bajo la gestión de Vergara y Milito sugiere que el club sabe moverse en la complejidad. Pero el margen de error en este verano es más pequeño de lo habitual. Cada decisión equivocada tiene un costo mayor cuando hay tantas piezas moviéndose al mismo tiempo. ¿Crees que González se queda o se va después del Mundial? Y si se va, ¿confiarías en la cantera para cubrir ese espacio? ¿O buscarías en el mercado? Déjalo en los comentarios porque esa discusión tiene muchas respuestas posibles y ninguna es completamente obvia. Y si este tipo de análisis es lo que buscas, ya sabes qué hacer.